Señor nuestro. Hermanos, el tema para hoy es pagando el precio. Y a manera de introducción, hermanos, hace unos días, no muchos, que arrestaron a un señor muy importante después de que anduvo por cerca de 8 o 10 años en plena libertad. Una persona muy importante, y incluso, hermanos, se hizo de un hombre, era respetado, y por lo que ahora escucho y leo, ya muchos de sus amigos, hasta de sus familiares, ya no lo reconocen. Hermanos, esto es en cuanto a situaciones legales. Este personaje tendrá algunos pendientes con la policía y con la sociedad, y por eso fue arrestado. Y se le ha encontrado culpable y está por dictarle sentencia. Entonces, los delitos, las malas acciones se pagan tarde. Por eso el apóstol Pablo nos le está poniendo en la mente a los hermanos de la iglesia que estaban en Roma, que la paga del pecado se paga. Y era tan importante que los hermanos tuvieran este pensamiento siempre fresco en la mente para no caer en pecado, precisamente. Porque a veces, hermanos, nosotros o el ser humano piensa que el tiempo, hermanos, va a tapar, a cubrir, a dejar de pensarse y menos de acusarse un pecado. Hablamos ya de manera espiritual. Que el tiempo, que la distancia tapa todas las heridas. Hablando del pecado. Pero el apóstol, hermano, dice: no se equivoquen, la paga del pecado es la muerte. Y cuando Pablo, hermanos, pone en la mente de los hermanos en cuanto a morir, hermanos, es de una manera espiritual. Esto sea en el presente o sea en el futuro. De una manera se va a pagar estos pecados que nosotros, hermanos, podamos hacer en la oscuridad, en la soledad, en la intimidad, se van a pagar. Entonces, hermanos, ni la distancia ni el olvido, supuesto olvido, a aquellas personas que les hicimos daño, que pecamos delante de ellos. Y mire que el pecado no necesita ser o volverse un asesino en la vida. Simplemente con que uno no ame a su hermano es peor que un homicidio. Mire hasta dónde llega el pecado delante de Dios, y eso se paga. Entonces, hermanos, yo creo que hay mucho que hacer como cristianos en nuestra vida espiritual, y esto es, hermanos, lo que el apóstol pone en la iglesia en tiempos, hermanos, del Nuevo Testamento, en nuestros días. Esto es para nosotros también. Pero yo le voy a pedir que ustedes me acompañen al libro de Génesis, hermano. ¿Cómo Dios viene trabajando de esta manera? Desde los tiempos antiguos, a su manera, a su tiempo y a su forma, hermano, de enjuiciar a todo aquel que hace pecado. Mire, vamos a ver ahí en Jonás, capítulo 1, versículo. ¿Dónde? ¿No dije Jonás, no? Discúlpeme, está bien. Es que se escribe con J Génesis. Tampoco me crea. Vaya a Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 3 al 4 dice la escritura:
Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios, hermanos, pone ahora en la mente de Jonás, y Jonás era un profeta de los primeros del Antiguo Testamento. Jonás, hermanos, era una persona que estaba encargada, como todo profeta en el Antiguo Testamento, de pregonar, de anunciar lo que Dios, hermanos, estaba por hacer en contra de alguien o de aquellos o aquellas personas que estaban en contra de Dios o haciendo pecado. La Biblia, hermanos, aquí en esta parte, habla con Jonás y le dice: ve a Nínive. Y se dice que Nínive, hermanos, tenía como 120,000 habitantes. Pero que entre ellos, hermanos, se hacían robos, había inmoralidad, había una serie de pecados entre ellos mismos. Y Dios todo eso ya lo había oído, ya lo había recibido, ya había llegado la conducta pecaminosa de estos moradores de Nínive hasta su presencia. Y dijo: pregona y diles lo que les sucederá si no cambian de parecer, de conducta y de manera de ser. Pero el pregonero de Dios, hermanos, ingenuamente, lejos de levantarse con premura y con ánimo, porque sabía hacer muy bien las cosas con hermanos, el trabajo de predicar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, era un experto con nacimiento. No por esto o no por otra cosa Dios lo eligió para que fuera a predicarle, a pregonar, a anunciarle a la ciudad de Nínive que cambiaran su proceder. Lejos de hacerlo, hermanos, miren cómo cuando se peca, como que los medios se ponen a la mano. Se levantó, corrió, no a predicar, no a anunciar, sino buscando la salida, buscando la distancia de Dios, y lo encontró. Estaba un barco que iba a Tarsis, tenía el dinero suficiente para pagar su pasaje, y lejos, hermanos, de sentir compasión por las personas de Nínive y temor a Dios, se fue tratando de huir de la presencia de Dios. El pecado, hermanos, el pecado se paga ante Dios en cualquier tiempo, en cualquier nivel social, en cualquier cantidad de gente. El pecado delante de Dios, cuando Dios toma la decisión que esto es pecado, Él, hermanos, va a entrar en acción. Va a que aquella persona o aquellas personas que transgredieron los mandamientos de Dios paguen por él. Dice la Escritura, hermanos, que este hombre se fue pensando en que iba a huir de Dios. Pero mire, pues, ¿dónde pone Dios ahora su atención? Ya no tanto en el pecado de Nínive, ahora iría de alguna manera tras de Jonás,
quien quiso rehuir y quiso huir de la presencia de Dios. Ahora el objetivo principal es Jonás. Por eso, hermanos, no hay cristiano que pueda huir de la presencia de Dios. Dios, hermanos, está al pendiente de nuestro proceder, de nuestra vida, de nuestros pensamientos y de nuestro diario vivir. Él está al tanto de nuestra vida como hijos de Dios. Huir no se puede, ni en nuestras propias mentes. Por eso, hermanos, por eso a través de los tiempos ha habido una o muchas oportunidades. Por ejemplo, hemos pasado lo más notable y lo que trastornó las vidas de los seres humanos fue esta enfermedad, esta peste que se llama pandemia, o se llamó, o sigue todavía. A partir de esa vivencia, hermano, que en esa enfermedad muchos familiares cercanos, amigos y hasta hermanos en la fe, muy fuertes hermanos en la fe, murieron y trastornó nuestras conciencias. Por eso, hermanos, necesitamos hacer una renovación de nuestras conciencias. ¿Para qué? Para hacer un análisis profundo de mi vida, de mi persona, y poder adentrarme en mis pensamientos y en mis sentimientos, hermanos, qué es lo que hay dentro. Porque una vez que yo pueda entrar en mi ser interior, entonces voy a ver todo, hermanos, lo que he acumulado, que en la presencia de Dios está al descubierto. Ingenuamente puedo pensar que puedo huir de la presencia de Dios. Y Dios actúa, hermanos. Miren, puede que en la iglesia, hermanos, ya usted tenga su padre que es cristiano, su hijo que es cristiano, su esposa, su esposo que es cristiano, y que oren fervientemente por usted, que oren día y noche por usted, porque creo que así lo hacemos los unos por los otros. Pero eso, hermanos, no paga el pecado mío mismo. Puede que la iglesia pueda tener un predicador o predicadores que tengan un salario pagado por la iglesia, pero no puede pagar sus pecados la iglesia. El pecador es el único responsable delante de Dios por pagar el pecado que hace o que hacemos. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, una de las cosas que también no se puede hacer por el pecador es eso, que pague yo por el pecado de mi hija o por el pecado. No se puede. El alma que pecare, esa misma, no hay vida. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso, hermanos, necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Porque Dios, hermanos, yo pienso que no es el plan de Dios de que Jonás fuera perseguido por Dios de esta manera y finalmente ponerlo en el lugar donde fue a dar a Jonás, sino fueron sus ángeles. Dios no trabaja así. Dios no es cruel. Por eso dice Pablo que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios siempre da una oportunidad. Eso que Jonás pudo haber sentido de la persecución de Dios,
Eso que Jonás pudo haber sentido esos 3 días y 3 noches batallando en aquel pez tan enorme, era la oportunidad de Dios para que Jonás recapacitara. Nosotros ahora tenemos una gran oportunidad, porque tenemos vida, porque tenemos el tiempo para ponernos en paz con Dios. Eso es. ¿Cuánto estamos sufriendo? ¿Cuántos dolores físicos, morales o espirituales estamos pasando? Pero tenemos vida. ¿Qué nos aqueja, nos acorrala, nos persigue? ¿Qué es, hermano, tan grande o tan fuerte o tan delicado lo que usted y yo estemos pasando ahora? Bueno, pues sobre todas esas cosas, ¿no? Como Jonás, tenemos la oportunidad de tener vida. Y si tenemos vida, tenemos muy cerca la gracia de Dios para poder cumplir. Es ahora, es ya. Ahora bien, hay personas que nos visitan jóvenes y nos da gusto verlos. Nos da gusto que tengan la idea y el pensamiento de conocer a Dios, de oír de Dios. Es muy grato verles. Esto no es una postura de los cristianos en la iglesia, sino es un sentimiento grato de verles. La verdad, que son muy bienvenidos. Y haremos todo lo posible y hasta quizás lo imposible porque ustedes se sientan bien y que cuando salgan de la reunión se vayan mejor. Pero nos gustaría más que fueran parte de la comunidad. Ese es el plan de Dios. Que se fueran perdonados de sus pecados. Porque no olviden ustedes y no olvidemos nosotros que la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, Jonás pensó huir de Dios y fue una acción fuera del conocimiento de Dios y fuera de la sabiduría y de la habilidad de Jonás para predicar la palabra de Dios, en pensar que podía huir del Todopoderoso. Él lo sabía, él sabía que no estaba bien, él sabía que no iba a lograr huir de Dios, él lo sabía, pero lo intentó. Eso es lo peor. A veces cuando no se es cristiano y que se ha oído de Dios y todas estas cosas que Dios hace, que se habla del amor, de la misericordia, de la benevolencia, de la paciencia de Dios, dice quizás un oyente, dice, no, pues mañana. ¿Y quién le asegura que va a vivir mañana? Es ahora. Mientras haya vida, hay esperanza, tanto para el que no es cristiano como para los que somos cristianos. Es ahora. ¿Cómo huir de Dios? ¿Cómo huir de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios? ¿Cómo puede usted huir si no se ha bautizado? ¿Cómo puede usted estar lejos de la presencia de Dios, aun cuando piense y quizás hasta lo diga, pues yo no soy tan malo? ¿Quién sabe qué dirá Dios? Amigos, no nos quedemos con esa pregunta. Porque Jonás, hermano, miren lo que sucedió ahí en el versículo 11 del capítulo 1. Los que allí estaban,
que tuvieron más temor por la tormenta que ellos como expertos marinos o marineros, hermanos, que se trabajaban y se adentraban en el mar, ellos sintieron temor. Ellos pensaban o sabían, hermanos, que esto no era asunto propiamente de la naturaleza, que esta tormenta tan terrible era porque Dios le había dado la facultad a la naturaleza que azotara este barco, esta nave. Ellos sabían, porque también, hermanos, Jonás les dijo, no echen suerte, no busquen el culpable soy yo. Vaya, que tenía carácter y era honesto, hermano, el profeta. No busquen más, soy yo. Y aquellos marineros le dijeron esto: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Yo tengo la culpa. Y a veces cuando eso sucede, hermano, las armas o los argumentos que nosotros usamos cuando pecamos es: yo no fui, es negarlo. A veces el pecado lo negamos, pero delante de Dios, hermano, esos argumentos no pueden. A Dios no se le puede engañar de esa manera, ni siquiera nosotros mismos. Dijo: yo tengo, dijo. Ojalá que sigamos siendo honestos con Dios y decirle: Señor, yo tengo la culpa. Nadie más. No es que no me hable, no es que no me conteste, no es que no sea de su agrado. No, yo tengo la culpa, Señor. No es mis padres, no es mis hermanos, no es la sociedad, no es lo terrible de este mundo. Para pecar, si pequé, soy yo, Señor. En cualquier momento el Señor está juzgando, en tiempos de Jonás y en tiempos de Soy yo. Por eso le invitamos, amigo, que vea hacia adentro y que seamos muy honestos y nos pongamos a cuentas con esto. Jonás lo hizo. Pero luego, mire lo que pasa en el versículo 15. Dice la Escritura: y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó. Dios, no era la naturaleza la que estaba azotando ese barco. Era el Señor, para darle una nueva oportunidad a Jonás. Pero el pecado siempre alcanza a segundas o a terceras personas. Los marineros de ese barco, de ese buque, de ese navío, estaban pasando un momento muy difícil y estaban pagando consecuencias que ellos no debían. Estaban sufriendo del pecado que no habían hecho hasta ese momento, por lo menos en el templo. Era uno. El pecado alcanza. Por eso la paga del pecado es muerte. Es mejor que alguien se muera en este sentido. No deseamos la muerte de nadie, porque para empezar, vivimos la vida y tenemos por qué quitarla. Pero en estas condiciones, hermano, es mejor que alguien se muera a que perjudique por su pecado en el sentido espiritual. Y lo digo con el asunto del pensamiento de Josué en el capítulo 24. Decídase ahora a quién servir: si a los dioses de los antepasados o al Dios Todopoderoso.
porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Allá ustedes. Arréglense con Dios. Yo no me voy a condenar, yo no me voy a perder, yo no voy a dejar de adorar a mi Dios por culpa de ustedes. Y en el caso de un pecador, es la que no tenemos por qué ser consecuentes con un pecador. Haremos sus mismos. Aun cuando piense que es bueno. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Nadie puede sacrificarse por usted. No debe, ni en la vida física ni en la vida espiritual. Ellos hicieron un altar, ellos ofrecieron sacrificio a Dios por ellos, y dijo Dios, por él no, para él tengo. Por eso la adoración de cada cristiano va directamente a Dios. La adoración no incluye, aunque estamos juntos adorando a Dios, no incluye la adoración de Él y de Él, porque no saben qué condiciones espirituales tengo yo. Preparemos la adoración a Dios de una manera individual siempre. No pensemos que con venir los domingos a adorar a Dios, ya mi hijo y mi hija va a ser perdonado de los pecados. No, Señor. Ellos tuvieron gran temor, y por el temor reverente que tuvieron a Dios, hermanos, hicieron un altar, hicieron lo necesario para sacrificarle a nuestro Dios. Pero, dijo el Señor, pero, ¿cuántas cosas puede decir un pero, hacer y cambiar? Poner y quitar. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. En el vientre, por supuesto, del pez. 3 días y 3 noches. Vivo Jonás. Pasando esos momentos terribles, hermanos, donde usted imagínese el vientre de un animalito de esas naturalezas, de esas condiciones para tragarse a un ser humano entero. ¿Cómo estaría el vientre? Donde en el vientre hay desechos alimenticios. Nada bien está. No se puede huir de Dios. Todavía, aún con las oraciones de la familia, con los sacrificios de la familia, con la adoración cada primer día de la semana, con las frecuentes visitas a las reuniones de la iglesia, todavía su pecado no está pagado. Todavía se debe. Ahora bien, ¿cómo pagar esta deuda delante de Dios? ¿Cómo hacerlo? Si ya lo entendí, ahora ¿cómo hacerlo? Jonás pagó, está entendiendo, pero tuvo que hacer algo. Mire lo que dice el versículo 1 y al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y pregona. Bueno, ya lo que leímos, pues, para no gastarme más tiempo ahí. Lo que sí, hermanos, debemos de entender cómo le pago o qué debo hacer, cuánto me va a costar, cuáles son los pasos a dar,
para ponerme a cuentas con el Señor, para que el precio del pecado que he cometido quede saldado delante de la presencia de Dios. Porque la justicia, como les decía, va a cobrar y va a poner la cantidad de tiempo que esta persona pueda pasar privado de su libertad. Pero esa es la ley. Todavía falta el pecado espiritual, que eso es otra cosa. Y cuando se desconoce la voluntad de Dios y lo que hay que hacer para ponerse a cuenta, hermanos, cuando se desconoce o se quiere desconocer por X motivo, hermanos, pues eso sí que ya no hay nadie que pague por él o por mí. Bueno, una de las cosas, hermanos, que hay que hacer es arrepentirse. Lo primero. Los pasos para llegar hasta el gran juez que es nuestro Padre Celestial es arrepentirse del pecado cometido o de los pecados para ir dando paso a paso a la dirección correcta y llegar hasta la presencia de Dios. Hermanos, dice la Escritura, aquí en el capítulo 2, versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: oración, invoqué en mí tu angustia, invoqué en mí angustia a Jehová. No leí bien, pero ahí se lo dejo. Y él me oyó, o sea, le puso en las manos de Dios la angustia, el problema, el dolor, el pecado y todo esto, y el Señor lo escuchó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a la profundidad en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Hermanos, esto que estaba pasando Jonás era terrible, pero él dice, hermanos, entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Arrepentimiento del hecho, arrepentimiento de la locura que pensó hacer Jonás, de huir de la presencia de Dios. Pero todo lo que concierne al mar, a la naturaleza, a la tormenta, todo, hermanos, enredó como una red a Jonás y ya no pudo soportar. Tuvo que en oración decirle a Dios: culpable soy. Y la oración de Jonás llegó al cielo. Es el momento de decirle al Señor: soy pecador y estoy arrepentido de serlo. Quiero que me escuches. Quiero que me arropes con tus manos, no con este pecado que sufro, que vivo y que duele. Quiero que abras tus manos y quiero que abras tu templo, en el caso de Jonás, pero ahora quiero estar en la iglesia, quiero estar en tu familia, Señor. Perdóname, estoy arrepentido. Es ahora, porque la paga del pecado es la muerte. Y si hay pecado, hay que pagar el precio. Y una de las cosas que te digo es, primero, arrepentirse de eso. No se puede vivir de esa manera delante de Dios, sin ser perseguido por el pecado, y Dios siempre dando 1, 2, 3 oportunidades.
para la arrepentimiento. Hechos capítulo 2 es clarísimo cómo Dios comienza en el Nuevo Testamento a perdonar los pecados. Y no solo a eso, Dios es tan lleno de misericordia y lleno de bondad, que no solo perdonó los pecados a los asesinos de su Hijo Jesucristo, a aquellos que llevaron a la cruz al Señor, sino que dijo: arrepiéntase de lo que hicieron. A la pregunta de los pecadores, de los asesinos, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo con la autoridad de Dios: arrepiéntanse y bautícense, cada uno para el perdón de sus pecados. Ya con eso, hermanos, está pagado el precio de pecar delante de Dios. Arrepentimiento y bautismo para el perdón de los pecados. Y Dios dice: no te vayas todavía. No te vayas, aunque estás perdonado de los pecados, vas a recibir todavía, como si fuera un premio, no al pecado, al arrepentimiento, vas a recibir el don del Señor. Te vas a ir acompañado del Espíritu de Dios para siempre. Mire qué grande es Dios, lleno de oportunidades, lleno de amor, lleno de paciencia y lleno de misericordia. Es Dios abundante en gracia. Amigo, si usted se bautiza hoy, usted se va perdonado de los pecados y libre de pagar por muerte espiritual su pecado. Pero no solo eso, se va a ir con el don dentro de sí, dentro de su persona, dentro de sus pensamientos, sus sentimientos. Hermanos, se va a ir con el Espíritu de Dios, perdonados. Pero hay que arrepentirse, hay que creer, hay que bautizarse. Porque dice Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16: y de predicar el Evangelio a toda criatura, a todos, no hay acepción de personas, es a todos, es la oportunidad para todos, para el universo. Pero hay un requisito: todo aquel que creyere y se bautice será salvo. Pero la paga del pecado sigue en pie. ¿Qué dice el texto para el que no acepta el Evangelio de nuestro Señor? Que no creyente será condenado. No lo decimos nosotros, es la Biblia. Es la palabra de Dios. Es el precio que hay que pagar por el pecado. Así es. Así procede Dios. No hay silla eléctrica, no hay cadena perpetua, no hay separación de familias y del mundo, como lo hacen los que están privados de su libertad en las cárceles. Dios es abundante en perdón, porque de tal manera no Dios sabe. Así, Él pagó, ya está pagado el precio por el pecado. Si usted se arrepiente, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, viene y se bautiza, y usted se va perdonado de los pecados y con el don de Dios. Usted quería que, como Jonás, que se abriera Jonás el templo de aquel tiempo para seguir adorando a Dios. Usted está en la iglesia y las puertas materiales de la iglesia ya se abrieron. El sentimiento de la iglesia que somos nosotros también ya se abrió, pero no podemos pagar.
Es ahora. Es ahora. Solamente Dios puede hacer eso, Cristo. Nosotros solamente estamos aquí para animar que se bautice. Dice la Escritura que nosotros como cristianos, como predicadores, somos embajadores de Dios. Y que el trabajo de nosotros es predicar la palabra del Evangelio, pero también dice la Biblia que nosotros insistamos, que le roguemos como si Dios rogara por medio de nosotros. Dios está rogando ahora para que usted tome la decisión de bautizarse ahora. Pero también, como cristianos, tenemos la oportunidad de corregir nuestra vida delante de Dios, para no tratar de huir de nuestro Señor. Sean cuales sean las tormentas y los vendavales, lo que azote nuestra vida, pero nunca huir de Dios, porque no se va a ir. O cumplimos con Dios de buena manera, porque así debe ser, con amor al trabajo, con muchos problemas, con muchas quizás discusiones, con muchos contratiempos, con muchos puntos de vista, con muchas cosas que pudieran tratar de estorbar nuestra vida como cristianos. Nunca huyamos de Dios, porque es imposible, o tratar, es imposible. Dijo, para terminar, dijo David, muy cierto, y también había sido un servidor de Dios por sus, dice, de mi tierra con sus asegúnes o con sus cosas. Dice, mientras que cayeron, me quisieron en mi gemito. El pecado se paga, y se paga físicamente, se paga moralmente, se paga en esta vida, hermano, delante de la sociedad, se paga el pecado. Y Dios tiene el precio, o ya puso el precio, para que nosotros nos pagáramos nuestro Cristo. Terrible muerte la del Señor. Vergonzosa muerte la del Señor. Dolorosa muerte. Una muerte que fue de abandono, de traiciones, de dolores, que la misma naturaleza no soportó ver esta acción en el Hijo de Dios. Lo único que le quedaba al Señor, y era una realidad, era servidumbre, era fidelidad, era amor, era el juicio de las buenas obras de nuestro Señor Jesucristo. Dijo el Señor, ¿dónde están todos? El Señor Jesucristo vio que nadie había, solamente enemigos, traidores, pecadores. Lo que hizo el Señor Jesucristo fue decir, gritar, implorar, pedir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se pueden ir todos, hermanos, en los momentos más cruciales de la vida, suya y de mí. Pero pongamos las manos de nuestro ser, de nuestra vida, en las manos de Dios. Él no falla. Él no falla. Pero comencemos a acercarnos a Dios más fuerte, con una frecuente relación y con un frecuente temor reverente